Ministerio para el mundo. A nombre de nuestro Señor Jesucristo le damos las más cordiales bienvenidas a este lugar, ¿verdad?, donde nos reunimos toda la iglesia del Señor, los que fuimos reunidos con la sangre de Cristo. Y hoy vamos a seguir con nuestro tema del cuarto mandamiento, pero antes, ¿verdad?, es una observación de qué es lo que está pasando, dónde está la iglesia, porque nosotros sabemos que ya está temblando en todo el mundo, ¿verdad? Y si usted está temblando, no es por naturaleza, no es por causa de la vez, porque necesita vitaminas o está nervioso. No, están pasando cosas muy extrañas alrededor del mundo y nosotros tenemos, ¿verdad?, que saber dónde estamos. Entonces la palabra de Dios nos habla varios versículos de qué es lo que va a pasar. Y en Mateo 24, vamos a leer el capítulo 24 de Mateo. Ahí nos habla de lo que está pasando, pero ahí también nos dice, ¿verdad?, que como por ahí están pasando en muchos lugares que ya va a ser el fin del mundo, el apocalipsis y eso. No va a ser el fin del mundo ni el apocalipsis ha llegado, porque la iglesia todavía estamos aquí. Pero la Biblia nos habla bien claro de qué es lo que nosotros tenemos que hacer en estos tiempos tan caóticos, ¿verdad? Ayer precisamente fue el año nuevo judío, ya están en el año 5778, ¿verdad?, de la era, porque ellos no cuentan la venida del Señor Jesús. Entonces nosotros vemos que la palabra de Dios pues es bien clara, porque se están levantando muchos, ¿verdad?, falsos profetas que quieren detener huracanes, que maldicen el ojo del huracán, y pues lo único que hacen esas personas es ridiculizar el evangelio de Dios. Es lo único que pueden hacer ellos, ridiculizar, porque el Señor no nos mandó ni a reprender huracanes, no nos mandó ni a reprender pues todas esas cosas naturales, ¿verdad?, que pasan. No nos mandó a hacer eso, porque pues solamente Dios en su soberanía sabe qué es lo que viene, ¿verdad?, qué es lo que está atrás de todo eso, porque el Señor es el que puede controlar todo eso. Y bien, se pueden hacer cosas y a fin de cuentas pues ni el huracán se fue y cayó donde iba a caer. Entonces nosotros tenemos que estar bien apercibidos de todo esto, porque nosotros sabemos que atrás de todo eso la Biblia dice, ¿verdad?, que son amadores de sí mismo, del dinero, de todo eso. Y atrás de todo eso pues hay negocios, es de la vista gorda, y no, pues vamos a seguir. Y si ellos no se han dado cuenta, bueno, pues ni modo, pero son engañados muchas veces por su corazón. Son engañados, ¿por qué? Porque, pues yo no sé, ¿verdad?, perdieron toda sensibilidad de Dios y pues ya se creen como dioses. El mismo pecado que la serpiente le dijo a Adán y a Eva es lo mismo que yo ahorita, seréis como dioses. Y esa es la manera de actuar, con una mentalidad así de Satanás, ¿verdad?, que él quiere gobernar y controlar el planeta a su manera, cuando la Biblia nos dice, ¿verdad?, que todo eso va a acontecer. Todo eso va a acontecer. Entonces ahorita el que está activo es el cinturón de fuego del Pacífico, es toda la costa del Pacífico. Por eso hay terremotos en diferentes lugares de la Tierra, parte del Pacífico, ¿verdad? Y muchos dicen, es que siempre ha habido terremotos, y etcétera, etcétera. Pues eso es verdad, sí ha habido terremotos, pero no han sido tan continuos como hasta hoy día. O sea, pasaba un terremoto, ¿verdad?, en Nepal y otro, pues, todo eso. Y antes pasaban más terremotos, pasaban más tsunamis. Y nosotros vemos que en estos últimos días, pues, ha temblado la Tierra. Y una de las causas por las cuales la Tierra está temblando es porque la alineación de los planetas, entonces la gravedad y todo eso, ¿verdad?, causa que la gravedad termine aflojando las placas tectónicas. Entonces ahorita hay una gran acumulación de energía en las valles de San Andrés y en varias regiones donde alcanza la valle de San Andrés. Hermano, entonces ¿cuándo va a pasar eso? El 23 de septiembre, pues ya estamos a 24. Ya estamos a 24. Entonces ya nos salvamos. No nos hemos salvado. Miren, como vamos a leer la Biblia, ¿verdad?, el día ni la hora nadie lo sabe, pero nosotros tenemos que estar apercibidos del tiempo en el que estamos. La Biblia lo predijo, ¿verdad?, muchísimos miles de años atrás,
Y la ciencia hoy en día lo afirma, ¿verdad? Lo corrobora con la tecnología y todo eso. Entonces, por eso nosotros tenemos que estar apercibidos, porque la verdadera ciencia va a la par de la Biblia. Y nosotros ahí entonces no encontramos profecías, ni días, ni fechas, ni reprender, huracán, ni nada de eso. No, ahí encontramos en qué tiempo nosotros nos hemos encontrado. Porque la Biblia nos dice qué hacer en estos tiempos. Reprender el terremoto, no lo van a poder reprender con muchos medios. Entonces, la área de San Andrés tiene una acumulación inmensa de energía. Puede soltarse el 23, ayer se pudo haber soltado, se puede soltar hoy, mañana, pasado, en un año, en un mes. No lo sabemos, pero la energía de la placa, de esta energía tiene que ser liberada. Entonces, no sabemos cuándo va a ser liberada. Nosotros vemos, ¿verdad?, que en el cinturón del Pacífico, toda la costa del Pacífico está en alerta de terremoto, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Orar, solamente orar, que Dios nos guarde de que pues no terminemos sepultados, y si terminamos sepultados, pues gloria a Dios. Para nosotros el morir es ganancia, dice la Biblia, porque nosotros en estos tiempos tenemos que estar listos, porque van a venir cambios todavía más drásticos. Ahorita estamos terremotos, los terremotos cuando están sucediendo, están aflojando las placas. Popocatépetl fue activado la semana pasada, estaba desactivado, estaba dormidito el Popo, y otro que está a la par que se llama el Atzíhuatl, algo así, que es la novia del Popocatépetl. Atzíhuatl, algo así, es la novia del Popocatépetl. Hay dos volcanes, entonces todos estos terremotos que están ocurriendo, grandes terremotos, pueden activar esos volcanes, y si revienta el Popocatépetl, que Dios lo guarde, puede de que active el de Yellowstone. Si revienta el de Yellowstone, miren, se puede poner crítica la cosa, porque pueden llegar humaderas, ¿no?, de ceniza, y muchas cosas pueden venir. Por eso en estos tiempos nosotros tenemos que estar apercibidos en los tiempos que estamos viviendo. La Biblia nos advierte de muchas cosas, ¿verdad? De guerra, rumores de guerra. Nosotros sabemos que ya Corea del Norte, Estados Unidos y Rusia, y etcétera, etcétera. Estos son los países que la Biblia habla que van en el Armagedón van a pelear, o sea, ya están en el ring, ya están calentando, ¿verdad?, los guantes para ese gran día. Entonces nosotros solamente tenemos que estar apercibidos de en qué tiempo estamos y qué es lo que nosotros tenemos que hacer. Entonces, como les decía, ¿verdad?, si todo eso se activa, pues gloria a Dios, porque nos vamos con nuestro Redentor. ¿Ustedes han pensado alguna vez qué se siente estar al borde de la muerte? ¿Alguien lo ha pensado? ¡Ay, mi perrito Frufru, lo voy a dejar solo! Miren, de verdad que es algo increíble, porque yo me imagino, ¿verdad?, que cuando uno está al borde de la muerte, lo único que piensa es en la misericordia de Dios, porque ya vas a estar enfrente de tu Creador. Y como tú sabes, si tú eres digno de estar enfrente de tu Creador, no eres digno. O sea, en lugar de dar miedo a un cristiano, uno se siente nervioso, ¿verdad? Porque Padre, voy a estar enfrente de ti, Señor, y ya en una hora voy a estar ahí contigo. O sea, por cualquier cosa que pueda pasar con estos acontecimientos. Miren, ha habido temblores. Terremoto en México, 7.1 grados. Terremoto en Nueva Zelanda, 6.1. Terremoto en Perú, 5.3. Terremoto en Japón, 6.1. Terremoto en Irán, 5.1. Terremoto en Chile, 5.8. Terremoto en Boston, California, 3.8. Terremoto en Santa Elena, 5.7. Terremoto en Papúa Nueva Guinea, 5.7. Terremoto en Santa Cruz, Argentina, 5.5. Terremoto en Fort Pierce, California, 3.3. Terremoto en la isla María, 5.8. Todo ocurrió en 7 días corridos, desde septiembre 14 hasta el día, ¿verdad?, desde septiembre 14 hasta septiembre 20. Todos estos, hermanos, siempre ha temblado. Como dijo mi esposa, ¿verdad?, los entendidos van a entender todas las cosas. En estos tiempos lo que nosotros tenemos que hacer es consagrarnos a Dios, buscar de Dios, porque nuestra redención puede estar a la vuelta de la esquina. Puede estar a la vuelta de la esquina. El Evangelio de Mateo dice, en su versículo 3 dice, y estando él sentado, capítulo 24, versículo 3, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo,
Dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo. Fíjense, aquí los discípulos le preguntaron por 3 acontecimientos. A nosotros nos interesa el del medio. El primer acontecimiento estaba hablando de la destrucción de Jerusalén, cuando fue destruido por Tito, ¿verdad? Y por todos los romanos. Bueno, la segunda fue, ¿y qué señal habrá de tu venida? Y el Señor le respondió, Jesús le dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo. La palabra Cristo quiere decir Mesías. La palabra Mesías quiere decir ungido. Entonces, se van a levantar muchos diciendo, ¿verdad?, que son los ungidos de Dios y etcétera, etcétera. Es lo que quiere decir. Y nosotros le decimos que una persona ungida la ungían, ¿verdad?, para que la protegiera de, en este caso las ovejas, las protegían de garrapatas, de pulgas y de todo eso. Entonces, el Señor Jesús vino ungido, ¿verdad?, para repeler todo eso, toda la maldad y todo eso. ¿Para qué? Para salvarnos. Entonces dice, respondió Jesús, le dijo, ¿verdad?, de muchos ungidos, ¿verdad?, y a muchos se engañarán. Miren, nada nos sorprende. Yo no sé por qué, ay, si aquí está todo escrito, todo está escrito aquí, ¿verdad? Que a muchos van a engañar, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerras, rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, no se espanten. Ahorita no estamos hablando de guerras, ¿verdad?, de que se agarran a balazos, como la Segunda Guerra Mundial, como las guerras internas de los países. No, ahorita estamos hablando de guerras nucleares. Tienen armas atómicas, tienen armas termonucleares. O sea, ya nosotros no estamos hablando de balazos. Ya ahorita los países están diciendo, no, te voy a mandar mi ejército de 5,000, 10,000 hombres, ¿no? Ya están diciendo así, pues síguele y te mando para allá un cohetito de tantos kilotones de dinamita o de verdad de megatones de energía y todo eso. O sea, esos son los tiempos que estamos. Esos son los tiempos que estamos. Por eso la iglesia en estos últimos tiempos tenemos que despertar. Tenemos que esperar porque, ay hermano, mi casa está bien bonita, mi perrita apenas va a crecer y todo. No, miren, allá donde vamos es un mundo mejor que este. Ya luego vamos a regresar, ¿verdad?, aquí a reconstruirlo y todo eso. Pero bueno, dice, desde guerra dice, no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Dice, ¿verdad?, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Fíjense, aquí dice que se levantará nación contra nación. Los que controlaban las naciones para que estuvieran en paz era la ONU y la OTAN. Eran los policías, se puede decir, que del mundo. Ahorita, mira, los policías ya los hicieron a un lado. Ya hacen lo que ellos quieran. Ya, ¿verdad?, hacen experimentos nucleares cuando eso era ilegal, y para eso estaba la OTAN y para eso estaban las Naciones Unidas, para velar por eso y para que ellos pues no violaran ese pacto de que no hicieran experimentos nucleares, porque si hacen un experimento nuclear en California, la radiación llega a las costas, es por eso. Entonces nosotros estamos ahorita hablando, ¿verdad?, que ya no de guerra ni nada de eso, de que ya la paz del mundo, ya los policías del mundo ya no nos están tomando en cuenta y quieren hacer por lo que ellos quieren, ¿verdad?, porque yo tengo energía y yo tengo poder y todo eso. Dice reino contra reino, y habrá pestes, hambres y terremotos, ¿verdad? Y todo esto, fíjense, es principio de, no dice ya se va a acabar, es principio de dolores. Y ya luego ahí dice, ¿verdad?, que nos van, dice todo esto es principio de dolores. Por eso el consejo que de verdad siempre nosotros les damos, disfruten a su familia, disfruten a su familia, porque ahorita miren, tenemos el parque, tenemos la libertad, al rato no sabemos si vamos a tener que andar corriendo como en México, en Chiapas, que sabes qué, pues mira, yo voy para allá porque aquí mi casa quedó destruida, ¿verdad? El puente quedó destruido y todo eso. O sea, disfrutemos la libertad que Dios nos ha dado como familias. Y ahora que estamos entrando en YouTube, pues vamos a tener más alcance para que, pues, predicar la palabra del Evangelio. Por eso, lo que están oyendo a través de los medios, disfruten a sus familias. Ya déjense de cosas, porque ahorita puedes abrazar, ir al parque, disfrutar de un día soleado. Al rato no va a haber sol, tal vez, ¿verdad?, por las humaderas y todas esas cosas. Al rato no sabemos. Allá en la costa del Atlántico, en el cinturón, ¿verdad?, allá hay terremotos, a nosotros nos huracanes. Gracias a Dios, fíjense que no estamos como en Miami. En Miami ahorita están en construcción, sus casas
bonitas y etcétera, miren, están destruidas. O sea que por un lado terremotos, en Japón también, ¿verdad? Por otro lado huracanes. Y todo esto nos lleva solamente a algo, ¿verdad? Dice, por haberse multiplicado la maldad del amor de muchos se enfriará. Eso es el peligro que corremos. Que el amor de muchos se enfríe. Y eso es lo que Dios nos está advirtiendo. Hermano, y si yo me muero, hermano, si me muero, gloria a Dios, te va para el cielo. Pero si el amor que tú le tenías al Señor Jesucristo se enfría, mira, puedes vivir hasta 300 años. Porque por ahí había un científico que dijo, no, nos vamos a hacer eternos. Y todos digo, bueno, dije, ¿qué tal si le cae un edificio a este? Que se va a inyectar células madre y todo eso, en eso anda. Y se le cae un edificio, no es eterno. Bueno, aunque dures 300 años, pero si el amor de Dios no está en ti, tarde o temprano, vas a llegar al mismo lugar, que es, ¿verdad?, la condenación eterna. Por eso nosotros tenemos que cuidar mucho nuestra relación con Dios, como hijos de Dios, porque de verdad que sí, el amor de muchos, pues, la Biblia dice que se va a enfriar, y eso es el peligro más grande que todo cristiano tiene, que el amor que tú le tuviste a Dios se enfríe, porque entonces tu carrera fue en vano, tu salvación, ¿verdad? No sé, nunca fuiste salvo, tal vez yo no sé, pero tu fin va a ser pues el infierno. Ay, me voy al purgatorio y a las nubecitas. No, aquí solamente hay dos caminos. Por eso les digo, en estos últimos tiempos tenemos que estar apercibidos. En Lucas 21, su versículo 28 dice, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Hermano, pueden pasar 50 años, pueden pasar 50 años. Pueden pasar 20 años, pueden pasar 20 años. Pueden pasar 10 años, sí, un año, sí, una semana, sí. Pero nosotros estamos viendo el cumplimiento de la palabra de Dios en estos últimos tiempos. Y el recomendar, miren, les digo, puede que el Señor tarde para venir, pero no sabemos cómo el planeta está cambiando. Ahorita las camaradas del sol, el sol está muy activo también, el sol, y el sol no estaba activo. O sea, no, pues van a pasar los planetas, ¿verdad? Se alinean y se pasan. Pues puede ser, y él fue lo que trajo todo esto, y yo no sé, y verdad, hay cualquier cosa para decir. Pero hay algo ahí, ¿verdad?, que es algo desimpresionante y alarmante. El sol está más activo que nunca. Está lanzando llamaradas, explosiones solares y todo eso que pues antes no se habían visto. Y por eso nosotros como hijos de Dios tenemos que estar todos. Les digo, miren, nuestro trabajo es pues velar, como dice aquí, ¿verdad? Dice, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca, más cerca que antes. Aún les digo, si el Señor no viene, no sabemos qué vaya a pasar, no sabemos si nos cae otro por acá, no sabemos si revientan estos terremotos, comienzan a temblar, no lo sabemos. Por eso nosotros tenemos que estar percibidos, ya sea que el Señor venga o que un árbol allá afuera nos caiga en la cabeza, porque busquen en YouTube y van a ver que gente va caminando y le cae un carro, o le cae un árbol, o le cae hasta un rayo. Gloria a Dios, y nosotros tenemos que estar apercibidos para todo lo que, pues, lo que pueda acontecer en estos últimos tiempos. Gloria a Dios. Bueno, gloria a Dios. Bueno, ya ven, un ataque diabólico, no son las pilas. O sea, tenemos que estar alerta. Tenemos que estar alerta porque la Biblia dice que se van a levantar muchos falsos maestros y lo más increíble es que van a engañar a muchos. ¿Por qué? Porque pues, me imagino que no leen la Biblia, yo no sé, ¿verdad? Yo no sé. Pero van a engañar a muchas personas. Llegó el tiempo de nosotros erguir vuestras cabezas y decirle al Señor, Señor Jesús, ven pronto, porque imagínense, alguien quería ir a las Bahamas, era su sueño de ir a las Bahamas. Las Bahamas están ahorita medio destruidas. A Puerto Rico, allá hablar, ¿verdad?, con los puertorriqueños. Alguien tenía un sueño de ir. Puerto Rico está destruido. O sea, ¿a qué otro lugar? A Dubái, a lo mejor Dubái al rato, ¿verdad? Dubái es uno de los lugares bonitos. O sea, miren, ¿a dónde vamos a ir? ¿A dónde iremos? Dice la palabra de Dios, solamente el Señor tiene palabras de Dios. Y el apóstol Pablo nos dijo que donde él fue, dice que eran cosas que pues, no se podían describir, tan hermosas,
tan hermosas, ¿verdad? Y es ahí donde vamos. Lugares mejor que Dubái, lugares mejor que Las Bahamas, lugares mejor que cualquiera de esos lugares. Por eso nosotros tenemos que seguir adelante. Nuestra fe en el Señor tiene que día con día más estar más consagrados a Dios a través de la oración, a través de la comunión con Dios, porque les digo, cualquier cosa puede pasar. Hemos visto ahorita, ¿verdad?, en las redes sociales cómo están nuestros países. Gracias a Dios que pues, donde yo vivo, ahí en Guanajuato, creo que no pasó nada así. En otro lugar allá, ¿verdad?, la tierra parece que está respirando. O sea, y pues uno dice, ah, caray, ¿y ahora qué? ¿Qué hacemos? Entonces nosotros, si vemos todas estas cosas como hijos de Dios y tenemos la palabra de Dios, pues hay que atender al consejo de Dios y tenemos que, ¿verdad?, el guía de nuestra cabeza quiere decir esto, esperar al Señor. Que ya, voy a sacar a mis hijos de la escuela para que no, tampoco te pases. Quiere decir que te consagres a Dios, que busques de Dios para que nuestro Salvador venga y nos podamos ir con Él o cualquier cosa que pueda pasar. Pero bueno, gloria a Dios. Después de esa introducción vamos a seguir, ¿verdad? Como hoy vamos a terminar con el cuarto mandamiento. Estuvimos viendo la semana pasada las primeras reuniones en el domingo, ¿verdad?, que se hacían. Entonces, nosotros vimos cómo los apóstoles se comenzaron, a reunir los domingos, porque era el primer día y era el día octavo, como vimos. Pero nosotros también vamos a ver ahora cuál es nuestro reposo. Hermano, es que el día de reposo se quitó, el día de reposo no se ha quitado. El Señor Jesucristo vino y hasta cumplió todo lo que era la ley. Entonces, como Él era el día de reposo, el Señor del día de reposo, el que mandaba, Él decidió desde el Antiguo Testamento poner otro día, ¿verdad? Y de qué manera nosotros tenemos que descansar. Estuvimos viendo, ¿verdad?, en Juan, por qué el Señor Jesús es el día de reposo, por qué no se reunían el sábado, porque el Señor Jesús es nuestro reposo. Por eso, no es un día, es el Señor Jesús. Vimos que la ofrenda también, ¿verdad? Vamos a 1 de Corintios, gloria a Dios. Vamos a 1 de Corintios en su capítulo 16, en su versículo 1. Su capítulo, 16, su versículo 1. Dice, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la misma manera que ordené en las iglesias de Galacia, o sea, en todas las iglesias de los Gálatas, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. ¿Qué día lo recogían? Los días, ¿verdad?, primeros, el día domingo. Era la ofrenda. Cuando guardamos el día, dice, cuando guardamos el día, entonces todos son días del Señor. Y si hay el lunes reunión, también vemos eso, ¿verdad? Tenemos que unir todos los días que la asamblea aquí, ¿verdad? Vamos a tener reunión de oración como ahora tenemos los sábados. Vengan, porque es el día del Señor, porque aquí no venimos, ¿verdad?, a tomarnos un cafecito ni a platicar, ¿verdad? No, aquí venimos a buscar de Dios, a escuchar la palabra de Dios. Esos son días de Dios, días del Señor. Entonces, pues nosotros tenemos que procurar de estar ahí pues todas las veces que podamos, porque son días del Señor. Y fíjense lo que el Señor dice en el día del reposo. Vamos a Isaías 1, Isaías 1, en su capítulo del 12 al 15. Aquí es donde el Señor los reprende severamente, porque el día de reposo pues no lo guardaban, ¿verdad?, como era, y aquí Dios los exhorta. Dice 1, 12, del 12 al 15. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigas más vanas ofrendas de incienso. No me traigas más vanas ofrendas. El incienso me es abominación, lunas nuevas y días de reposo. El convocar asambleas no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes.
Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Aquí está hablando Dios. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Y en el capítulo dice, ¿verdad?, que Israel era una nación pecadora. Era una nación pecadora. Por eso, ¿verdad? Iban cada sábado, después de tener el amante, después de haber robado, después de golpear a su mujer, después de haber robado, ya dije, ¿verdad?, después de hacer cosas que van en contra de la ley, querían que el día de reposo los ¿verdad?, salvara. Y por eso Dios les dice, es que ese no es el plan. Así no es. Ese no es el día de reposo. Estoy harto, hasta dice, ¿verdad? No, otro día estoy harto de la gozura, de todo eso, de los sacrificios. ¿Por qué? Porque lo querían hacer a la manera de ellos, a su manera. Bueno, es lo que dice la Biblia. Dicen. Vamos a Oseas 2. Gloria a Dios, Oseas en su capítulo 2 y su versículo del 1 al 13. Ay, Padre, aquí vamos a tener que leer. Dice, decid a vuestros hermanos, a mí y a vuestras hermanas, Raham, contended con vuestra madre, contended porque ella no es mi mujer, ni yo su marido. Está hablando de Jerusalén. Aparte pues, sus fornicaciones de su rostro y sus adulterios de entre sus pechos. No sea que yo la despoje y desnude, la ponga como el día en que nació, la haga como un desierto, la deje como tierra seca y la mate de sed. Ni tendré misericordia de sus hijos, porque son hijos de prostitución. Porque su madre se prostituyó, la que los dio a luz se deshonró. Porque dijo, iré tras mis amantes, hablando de Jerusalén, que va tras ídolos y tras los baales y todo eso, que me dan mi pan. Fíjense, aquí es algo bien increíble, de verdad pongan atención. Dice, que me dan mi pan y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mi bebida. Por tanto, he aquí, yo rodearé de espinos su camino y la cercaré con seto y no hallará su camino. Seguirá a sus amantes y no los alcanzará, los buscará y no los hallará. Entonces dirá, iré y me volveré a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora. Y ella no reconoció que yo le daba el trigo, el vino y el aceite, y que le multipliqué la plata y el oro que ofrecían a los Baales. Increíble. Dios es el que nos bendice. Dios es el que nos bendice, el que nos abre puertas, el que nos da todo. Y aquí lo está diciendo. Yo soy el que te bendigo. No es tu sabiduría, no son tus, ¿verdad? En este caso, los Baales y todo lo que estamos leyendo. Es Dios. Y se olvidaron porque ya tenían todo, ¿verdad? Me voy con mis amantes, que ellos son los que me dan, y allá, etcétera, etcétera. Y me voy ahí, adiós, ahí te ves. Cuando aquí, ¿verdad?, el Señor está reprendiendo a Jerusalén y le dice, oye, pues si yo soy el que te bendigo, no son ellos. No son ellos los que te bendicen, soy yo. Dice, y ella no reconoció que yo le daba el trigo, el vino y el aceite, y que le multipliqué la plata y el oro que ofrecía a los Baales. Fíjense, ¿no? Y luego vemos todo esto, ¿verdad? Es increíble. Por tanto, yo volveré, y lo hemos visto aquí en la iglesia, lo hemos visto, ¿verdad? Como me acuerdo que una vez llegó alguien, ¿verdad? Y ya se sentía alguien acá, y ya 2 o 3 semanas, bueno, cuando le hice el llamado dijo que no, que estaba bien, eso ya varios días fui por él al hospital, ¿verdad? Que toda la tráquea la tenía quemada, y tantas barbaridades que hizo, vino, ¿verdad? Se arrepintió, en lugar de venir así, vino orgulloso y todo eso, vino así. Dios lo levantó, lo bendijo, ahorita pues está bien, económicamente está bien, pero se olvidó de Dios. Hermano, ¿y por qué no va a buscar eso? Hemos hablado con él, pero dice que no, que el trabajo y todo eso, ¿verdad?
Entonces, la satisfacción que nosotros tenemos es de que al menos no tienen que decir nada de Dios. Dios los ha bendecido, Dios los ha guardado, los ha sanado. Entonces ellos cuando se vayan allá y digan, no, tu Dios no sirve, tu Dios no existe, entonces, ¿verdad? Pues, qué mala onda, porque Dios fue el que los levantó. Y así Jerusalén estaba en aquel tiempo, diciendo, ¿verdad?, que habían sido aquellas ídolos y todo eso, de Baales y todo. Dice, por tanto, yo volveré y tomaré mi trigo. Fíjense, dice la plata. Por tanto, yo volveré y tomaré mi trigo a su tiempo, y mi vino a su sazón, y quitaré mi lana, mi lino que había dado para cubrir su desnudez, y ahora descubriré yo su locura delante de los ojos de sus amantes, y nadie la librará de mi mano. Y ahora descubriré su locura delante de los ojos de sus amantes. Lo que dice, haré cesar todo su gozo, su fiesta, sus nuevas lunas y sus días de reposo y todas sus festividades. Y haré talar sus vides y sus higueras, de las cuales dijo, mi salario son, salario que me ha dado mi amante, y la reduciré a un matorral, y la comerán las bestias del campo, y la castigaré por los días en que incesaba a los Baales y se adornaba de sus zarcillos y de sus joyeles, y se iba tras sus amantes y se volvía de mí, dice Jehová. Pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón y le daré sus viñas desde ahí y el valle de Acor por puerta de esperanza, y allí cantará como en los tiempos de su juventud y como en el día de su sabiduría de la tierra de Egipto. Fíjense hasta dónde tiene que llevar Dios, ¿verdad? Hasta la desesperación, para que recapaciten. Entonces nosotros vemos que pues a Dios no le impresionaba tanto que guardara las fiestas y los días, ¿verdad?, de reposo, sino que lo que le importaba era nuestro corazón, era que el amor de Dios estuviera guardado en nuestro corazón, y que nosotros fuéramos justos con nuestros hermanos, no guardáramos odio, no guardáramos ira, ni nada de esas cosas. Entonces, ¿verdad?, nosotros sabemos que el día tiene principio. Fíjense que hay algo bien interesante que a lo mejor, ¿verdad?, no quiero meterme mucho en eso porque nos llevaría otro tiempo. El día tiene principio y fin. ¿Cuándo saben? La mañana y la noche, ¿verdad?, como dijo. ¿Y saben a Cristo cómo se le llama? A Cristo se le llama el Alfa y el Omega. El primero, ¿y quién? Y el último. Primero, el Señor Jesús, ¿verdad?, es el Alfa y el Omega. Y día es de nombre masculino, de hombre, día. Vamos a 1 Corintios 15. Gloria a Dios, 1 Corintios 15. En su versículo 24 al 31. Dice, luego al fin, cuando entregue el reino a Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, hablando del Señor Jesús, toda autoridad y toda potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos bajo sus pies, porque sabemos, ¿verdad?, que el Señor le entregó todo dominio, toda potestad, todo imperio, todo reino, y lo puso, ¿verdad?, debajo de sus pies, cuando dice que lo hizo mejor que los ángeles y lo coronó de gloria y todo eso, ¿verdad? Y el posterior enemigo que será destruido será ¿quién? La muerte. Así de que ya no le prendan veladoras a la muerte ni le pongan manzanas, mejor cómanselas, porque aquí dice que es el enemigo de Dios, la muerte va a ser el último, ¿verdad? O sea, le voy a poner la veladora, ¿verdad? Yo vi películas donde le ponían manzanas y dicen, sí, las está chupando, ¿verdad? Ya se ve más seca la manzana, pues por favor, lógico, una manzana a la semana, pues ya se ve, ¿verdad? Se chupa, o sea, como que se seca, y dice, ya la chupó la Santa Muerte. ¿Cómo que la chupó? Es por el tiempo, es por la ley de la... Bueno, dice, ¿ahora dónde me quedé? Gloria a Dios. Donde no le prendan, ¿verdad? Dice, pero 24, 31, 24, dice, el posterior enemigo a ser destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies, y cuando dice que todas las cosas han sido sujetas a él, claramente se
exceptúa aquel que sujetó a él todas las cosas, el Señor, ¿verdad? Pero luego que todas las cosas le sean sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea uno en todo. ¿Qué harán los que se bautizan por los muertos si en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué pues se bautizan por los muertos? ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. ¿Cuándo muere Pablo? ¿Los domingos? ¿Cuándo muere Pablo? Efesios, en su capítulo 1. Gloria a Dios, Efesios 1, del 20 al 23. Dice: la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las autoridades bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo, ¿verdad? El Señor Jesús es el cuerpo de aquel que lo llena todo, es el cuerpo de la sombra de la ley, como lo vamos a estar viendo. Espero en Dios que lleguemos ahí. Vámonos rapidito, dice Hebreos 2.8, dice, ¿verdad? Vamos a Hebreos 2.8. Dice: todo lo sujetó bajo sus pies, porque en cuanto lo sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ¿cuál es el último enemigo a ser derrotado? La muerte, ¿verdad? Hablando de la muerte, dice Primera de Pedro 1:17. Primera de Pedro 1:17 nos dice: y si invocares por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según las obras de cada uno, conducidos en temor todo el tiempo de vuestro peregrinaje, ¿verdad? Vamos a Mateo 11:28. Por eso, entonces, ¿cuántos días tenemos que velar? Tenemos que estar en reposo. Hermano, entonces no hay que ir a trabajar, hay que quedarnos. No sabemos que eso no es así. Tenemos que descansar en Dios. Por eso dice la palabra de Dios, ¿verdad? Venid a mí todos los que estéis cargados y trabajados, que yo los haré descansar, ¿verdad? Se lo parafraseo así rápido. Vamos rapidito aquí, porque aquí hay algo importante. Mateo 11:28. El tiempo ya se me fue. ¿Y por qué predicamos nada más 45 minutos, 46? Porque miren, yo puedo predicarles 3 horas y no se van a acordar ni 15 minutos. Entonces, si se les predica 45, 50 minutos, pues se les queda más información, ¿verdad? Gloria a Dios. ¿En cuál les dije? Mateo 11:28. 28. A ver, permítanme, para así. Ok, dice: entonces, aquel tiempo respondió Jesús, 28 dice: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Entonces, ¿quién es nuestro reposo, nuestro descanso? ¿En quién descansamos? En un día no descansas. Nuestro descanso está en el Señor Jesús, que Él puede suplir, que Él puede hacer todo. Miren, ¿saben nosotros cuando empezamos en el Evangelio, cuántas veces a mí me cortaron la luz? Como 3 veces. No tenía dinero para pagar la luz y descansaban en Dios. Descansábamos en Dios, porque podía casi ir a pedir prestado dinero, ¿verdad? Y todo esto, pues, total, nos dábamos ahí con velador. Hasta yo una vez le digo a mi esposa y me decía: oiga, como que la cosa se ve diferente así sin luz y con puras velas, ¿verdad? O sea, como que se ve otro ambiente más agradable, así en familia, más... De verdad que todo eso. ¿Cuántas veces me cortaron el agua? Varias veces. ¿Cuántos carros perdí? También perdí carros porque no tenía lana.
Y yo descansaba, le digo, mejor darle un bochito, ¿verdad? Ahí del 94, pero que funcione, que tener pues, más carga, ¿verdad? De todo eso. ¿Por qué? Porque nuestro descanso está en Dios. Él es el no necesitamos cosas materiales, ni nada de eso para nosotros estar contentos y felices. Por eso ese es nuestro descanso, Él es nuestro reposo, Él es nuestro consolador en todo eso, ¿verdad? Y nosotros tenemos que descansar en el Señor Jesús, porque ese es el descanso que Dios quiere, no que nos afanemos y que ay, se van a burlar de él porque hablo con carito. Gloria a Dios, ¿sí sabes qué es lo que está demostrando? Tu seguridad, que ellos mira, pueden decir en misa de ti que ellos son felices, andan en un Lamborghini, ¿verdad? En un Mercedes-Benz y todo, pero su corazón si está apartado de Dios, viven, ¿verdad? Afanados, viven turbados, viven amargados, viven mal. Entonces nosotros tenemos que tener en mente que nuestro reposo está en el Señor Jesucristo. Él es nuestro reposo, en Él descansamos, porque muchas veces Él nos permite pasar por todas estas circunstancias para que nosotros aprendamos a descansar en Él, en el Señor Jesucristo. Miren, algo importante antes de concluir, ¿verdad? Porque es un montón, mucho que nosotros tenemos que aprender de lo que habla aquí del día de reposo. Pero aquí está un versículo claro donde nosotros vemos, ¿verdad?, que el Señor Jesucristo es sombra de lo que había de venir. Gloria a Dios. Y yo creo que con este termino, porque aquí tenemos muchos versículos donde, ¿verdad?, muchas cosas, pero este versículo es uno de los claves. Ya después de todos los que nos están viendo, ¿verdad?, por primera vez y todo eso, pues todo el estudio está en otras predicaciones que están atrás. Vamos a Colosenses en su capítulo 2, en su versículo 16 y 17. Colosenses. Gloria a Dios. Colosenses 2, 16 y 17. Dice: asidos de la palabra, perdón, en Filipenses, aquí está Colosenses, listo, 16, 17. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebidas, o en cuanto a días de fiesta, lunas nuevas o día de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. Escuchen bien lo que dice: todo aquello es sombra. El Shabbat, los sacrificios, los días de luna nueva, ¿verdad? Todo es sombra. Pero lo que dice aquí, ¿verdad?, es increíble. Dice: pero el cuerpo, ¿cuál cuerpo? La iglesia. No, el cuerpo es Cristo. ¿Cuál cuerpo? El cuerpo de la sombra. Dice: todo aquello es sombra de lo que había de venir. Quiere decir, todo aquello es sombra de Cristo. Pues dice, todo aquello es sombra de lo que había de venir. Pero el cuerpo de la sombra es Cristo. El cuerpo de la ley es Cristo. Y es ahí donde nosotros tenemos que agarrarnos, estar, ¿verdad?, confiando en Dios y no de la sombra, porque muchos están abrazando la sombra. Y ya el cuerpo está diciendo: a ver, véngase para acá, mi muchachito. Y el muchachito está abrazando la sombra diciendo: ¿y yo qué? ¿Y yo qué? O sea, esto es, ¿verdad?, lo que nosotros vemos, que la sustancia, el cuerpo, es nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestro descanso, nuestro reposo. Y les digo, no necesitamos de cosas pues materiales ni nada de eso para descansar en Dios. Solamente necesitamos consagrarnos a Dios, conocer a Dios, porque en eso consiste la vida eterna, ¿verdad?, en que conozcamos al Padre, al Señor, así a Dios, al Padre y a Jesucristo, a quien Dios envió. Y ahí vamos a encontrar descanso para nuestras almas. Que venga, ¿verdad?, lo que venga, nosotros vamos a estar confiados. Que tiemble, pues gloria a Dios. Que ya de rato yo allá quedé por un terremoto, pues gloria a Dios. Ya me dije a mis hijas: ni oren si al rato viene la persecución, porque después, ¿verdad?, también habla de la persecución. Y muchos van a negar al Señor Jesucristo,
ahí donde van a ser probados, van a ser llevados a los tribunales, etcétera, y todo eso. Y yo le dije a mis hermanos, si ven que a mí me pasa eso, ¿verdad? Porque 2 años, 3 años atrás, si yo predicaba en contra del homosexualismo y todo eso, yo me metí en problemas. Podían hasta montar a la iglesia, o a mí me podían llevar a la cárcel, ¿verdad? Nosotros hemos visto grandes iglesias como la de John MacArthur, que a ellos les habían dado una advertencia: me quitas esa página que está hablando en contra de esto, o te voy a montar con tanto dinero. Y está en un video de John MacArthur. Pero gracias a Dios que ahorita tenemos la libertad de predicar libremente la palabra de Dios, la sana doctrina. Y como yo le digo, me decían, miren, total, si me van a fusilar, ni se les ocurra orar para que yo regrese. Ay, a ver, levantan otro pastor, va. Yo voy a estar allá con mi Señor, glorificando su nombre. Y si están orando, el Señor, no les hagas caso, no me reces, yo estoy aquí contigo bien y yo no te dejo. Ahí, ¿verdad? Dale fuerza. Porque de verdad que nosotros es de la manera que tenemos que pensar, porque nuestra redención está cerca. Más adelante vamos a hablar de lo que es el milenio, porque es lo que sigue después de esta era. El milenio, dice, la noche está avanzada, ¿verdad? Dice que son principios de dolor. Cuando dice que son principios de dolor, está hablando del parto, porque la generación vieja está muriendo. Cuando dice que son principios de parto, ¿verdad? En 24, Mateo y 21, está diciendo que son principios de dolores, que va a venir una nueva generación donde va a estar reinar la justicia, donde el Señor Jesucristo va a estar reinando en la nueva Jerusalén. Es eso de lo que habla, es eso el día de dolor, el día de parto, que ya está pronto por venir el Señor Jesucristo, un nuevo milenio, un nuevo mundo, donde el mismo Señor Jesucristo nos va a regir con vara de hierro, porque vamos a seguir peleando con esta carne. Y gloria a Dios. Y pues vamos a ponernos sobre nuestros pies, vamos a darle gracias a Dios por su palabra, porque ya se nos fue el tiempo. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, te damos gracias, Señor, por tu misericordia, por tu amor, Señor. Te pedimos que tú nos ayudes, Padre. Bendice, Señor, a mis hermanos, Señor, que están aquí, Señor. Bendice a sus familiares donde quiera que estén, Señor. Guárdalos y protégelos, Señor. Y yo te pido, Señor, que tu paz, Señor, esté en sus corazones, Señor. Que cada día, Padre, que pase te conozcan más, Señor. Trata con ellos, Señor. Trata con sus vidas, Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor, los guíe, Señor, a toda verdad, a toda justicia, Señor. Y protege a los padres donde quiera que ellos vayan, Señor. Bendecimos a nuestros hermanos, Señor, en México, Señor, en todos estos lugares, Padre, donde hay catástrofes, Señor. Bendecimos a nuestros familiares, Padre. Te pedimos, Señor, que tú los guardes, Señor, que tú los protejas, Padre, donde quiera que ellos estén, Señor, para que ellos puedan, Señor, venir al conocimiento de ti, Señor, y puedan salvarse, Padre. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Y pues yo dejo a mi esposa con